Bienvenidos a la instrucción en manejo y cuidado sobre equipos e instrumentos de pesaje. Los instrumentos de pesaje se clasifican de acuerdo al tipo de funcionamiento, al tipo de exactitud y la capacidad de medida que poseen. En el tipo de funcionamiento tenemos de tipo mecánico, electrónico. En exactitud tenemos clase especial, clase fina o media y clase ordinaria. En cuanto a la capacidad, tenemos aquellos equipos que se clasifican por su rango de medición, como lo son las balanzas, que van desde 0 gramos hasta 10.000 gramos con una resolución hasta 1 gramo, y en el caso de las básculas parten desde 10 kilogramos hasta los valores en toneladas con resoluciones a partir de 1 gramo en adelante. Dentro de las aplicaciones que tenemos, las balanzas digitales, para nivel de laboratorio tenemos aplicaciones que van desde balanza semianalítica, balanza de determinación de densidad y balanza de determinación de humedad. Para el caso de las básculas, tenemos básculas mecánicas, electromecánicas y electrónicas, como ya se había visto anteriormente, con aplicaciones que van desde el manejo de plataformas, cuyas aplicaciones tenemos plataformas planas y plataformas con adaptación a sistema de rodillos para líneas productivas. También se manejan otras plataformas que son plataformas más amplias con acceso de rampla, plataformas tipo pallet para el pesaje de estivas y las plataformas camioneras, que ya son de tipo de tonelaje. También tenemos otros sistemas de adaptación, como vemos en este caso para cilindros, y por último el pesaje de tanques o sistema de tolvas, el cual maneja múltiples celdas para el pesaje. En el manejo y cuidado de los instrumentos de pesaje se debe considerar las siguientes condiciones, para lo cual en principio los instrumentos deben estar conectados a una fuente eléctrica regulada y la manipulación de sus dispositivos de acople debe sujetarse de la parte rígida y no del cable. El adaptador debe ser especial para el equipo, es decir, no cambiarse ni utilizar adaptadores genéricos con diferencias de voltaje, porque afectarían el funcionamiento del instrumento. En el caso del encendido, sabiendo de que el instrumento está por un largo tiempo sin uso, se somete a un precalentamiento de mínimo 10 minutos, después del cual se puede hacer el uso del instrumento para obtener medidas adecuadas. Se debe inspeccionar que alrededor del instrumento o de la plataforma esté su entorno libre de rozamiento a cualquier objeto que pueda afectar la medición. Antes de efectuar una medición se debe fijar el cero, y después, al registrar la lectura, debe esperar que estabilice la indicación de medida para obtener una medición confiable. La manipulación para colocar nuestro indicador en cero siempre se debe hacer oprimiendo las teclas con la yema de los dedos, no con objetos punzantes como esferos, cuchillas, etc. Luego de ello, también se debe considerar si se requiere el comprobar el instrumento con una masa de referencia, si se tiene a la mano, bien sea para las balanzas normales, balanzas analíticas, o en el caso de las básculas se utilizan masas de referencia cuyo peso va desde 5 kilogramos, 10 o 20 kilogramos para hacer su respectiva comprobación. En el tema de la limpieza, se debe considerar siempre en realizar la limpieza del instrumento tanto antes como después de su uso, así como evitar al momento de hacer esa actividad mover el instrumento para evitar eventuales caídas o condiciones alterables sobre el instrumento. Como primera instancia, se debe apagar el instrumento, se debe retirar la cubierta exterior, se hace la limpieza con un paño, estando la cubierta separada de los sensores, y se verifica que el proceso de nivelación, la burbuja, esté centrada. De no ser así, se hace
el ajuste mediante las perillas que tiene el instrumento en la parte inferior, que aquí una a una permiten de que la gota se pueda centrar. Luego de ello, si hay suciedad alrededor de estos dispositivos que hacen parte de los sensores, pues se debe hacer la limpieza alrededor, pero no se debe extraer estos pines, ya que eso puede alterar la condición de medida del instrumento. Luego de ello, entonces se posiciona la cubierta finalmente sobre el instrumento y se verifica de que esté estable, haciendo esta palpación con la mano en manera diagonal, con lo cual verificamos de que no haya inestabilidad sobre el instrumento. El paso siguiente también a considerar es que la limpieza no solo aplica en la plataforma o en la carcasa del instrumento, también hay elementos como forros protectores que los protegen y sobre los cuales hay que hacer también una inspección y asegurar que se mantengan en su estado íntegro para la protección del instrumento. Aquí vemos algunas balanzas que tienen estos forros protectores, los cuales por el uso a veces sufren un deterioro donde se empiezan a despegar o abrir. En dado caso, pues se debe dar aviso al departamento de metrología para que se haga la corrección o cambio de estos, pero no retirarlos, porque de ahí pues estamos haciendo de que el material, como por ejemplo fluidos o pigmentos, pues caigan directamente a la carcasa, lo que hace el deterioro potencial sobre estos. Para el caso de las básculas, algunas están con su plataforma al interior de cárcamos que están sobre el piso, y en algunos momentos se ocasionan derrames, bien sea de líquidos o de material sólido en la parte inferior, lo que hace que haya un rozamiento contra la cubierta y eso genere indicaciones alteradas en nuestra báscula. Para ello pues se debe extraer la cubierta junto con la plataforma, hacer la limpieza de toda la parte interior del cárcamo, regresar nuevamente esta estructura al sitio, verificando que alrededor de la cubierta no haya ningún rozamiento junto a las paredes del cárcamo, ni que el cable quede apresionado, el cable que sale de la celda de carga hacia el indicador. Y pues dándole el punto cero, verificamos de que no haya ninguna alteración de peso, que es lo que nos garantiza de que la plataforma, estando centrada, pues no tiene ningún tipo de rozamiento. Ahora vamos a ver el tema del pesaje. En el pesaje, al colocar las cargas, se debe colocar de una manera sutil, evitando golpes súbitos sobre la plataforma para no afectar el funcionamiento de la celda de carga y la indicación de peso. Se debe considerar el no sobrecargar el equipo con cargas por largos periodos de tiempo, ya que eso hace que haya deriva en las indicaciones, mostrando valores que no son los ideales. Luego de terminar el uso en cuanto al pesaje, pues al terminar la jornada de trabajo se debe apagar el instrumento de la tecla de apagado y se debe hacer la desconexión eléctrica en lo posible. Eso se hace cuando se sabe que el instrumento va a durar por largo tiempo en desuso, para evitar posibles descargas eléctricas que puedan afectar su funcionamiento. Y lo más importante de todo, no se deben desplazar los instrumentos del punto de trabajo ni intercambiarse por otros equipos que aparentemente son iguales pero que no tienen las mismas características, ya que ello altera el control de proceso o los parámetros metrológicos. Otras recomendaciones a considerar son el evitar cometer los siguientes errores, como por ejemplo recostar algún objeto sobre la báscula o el receptor de carga. Siempre revisar que en el entorno esté despejado del equipo del receptor, que no haya ningún rozamiento en contacto con algún artefacto que le antecede, que el producto a pesar siempre quede centrado en la plataforma de carga y no esté rozando con ningún producto que le anteceda, y siempre verificar de manera general que pues esté el entorno libre, bien sea aplicado en el caso de las balanzas o en el caso de las básculas, como lo estábamos viendo anteriormente. Este es un ejemplo
después de usar los equipos, de cómo se debe preservar su limpieza y no dejarlos en esta condición. Aquí observamos que los equipos quedan las plataformas totalmente sucias y pues es el momento de reflexión donde tenemos que concientizarnos del cuidado, que aunque no son nuestros equipos, sí nos ayudan a trabajar el día a día y debemos de cuidarlos como tal, ya que nuestro trabajo refleja las personas que somos. En el cuidado de los instrumentos, pues hasta donde tenemos el alcance como usuarios, de acuerdo a las situaciones problemáticas que se lleguen a dar. Si tenemos un problema en la indicación del instrumento de que el pesaje es inestable, la solución es revisar que la plataforma receptora no tenga ningún tipo de rozamiento, como ya lo habíamos visto en anteriores casos, o que no hayan corrientes de aire que estén ingresando, bien sea por alguna ventana o alguna puerta que esté abierta y que pues principalmente se ven más notorias en las balanzas, que son más sensibles a cualquier cambio de peso. El indicador de pesaje parpadea, la indicación prende y apaga. Esto se debe a que puede haber una mala conexión al conectarse la clavija de alimentación con la toma corriente, o que posiblemente haya una descarga de batería. Algunos equipos manejan baterías internas que al descargarse pues empiezan a titilar, indicando de que se debe conectar para recargarse nuevamente, como el estilo de un celular. Para esos casos pues se conecta el equipo por espacio de 1 a 2 horas aproximadamente hasta que haga la recarga, se desconecta y se utiliza el equipo normalmente. Si se deja más tiempo del indicado, pues eso puede llevar a sobrecalentamiento de la batería, que eventualmente puede resultar en una avería sobre el instrumento. Entonces tener muy en cuenta qué tipo de conexión se está manejando, si es directamente de la fuente eléctrica alterna o si maneja batería interna. Cuando hay repetibilidad en las indicaciones de peso, pues esto se debe a que hay algún desnivel o inestabilidad en el equipo, bien sea sobre la cubierta o en el equipo en general. Para ello se debe verificar su respectiva nivelación y que pues también no haya afectación o incidencia por corrientes de aire. Y si las indicaciones de peso siguen erradas, pues finalmente se debe dar aviso al jefe inmediato del área productiva para que comunique al área de metrología y hacer la intervención que corresponda para restaurar el equipo. Ya con ello pues finalizamos nuestra instrucción y procedemos a hacer finalmente nuestra evaluación de conocimientos y eficacia a esta formación. Muchas gracias.